Se dice el régimen de Maduro y no se dice el régimen de Pedro Sánchez, por ejemplo, porque parece como que decir, en todo caso sería el gobierno de Maduro, ¿no? El gobierno de Venezuela y el gobierno de España. En cambio, cuando se habla de, digamos, se dice el gobierno de España y lo otro se dice el régimen, ¿no? Como un poco, cuando hablamos de régimen es un poco, lo ligamos con que son malos, dictaduras, no son, ¿no? Lo digo porque incluso a veces caemos, yo no sé si es acertado eso, decir no, a ver, es el gobierno de Venezuela, ¿no? Y aquí el gobierno de España, nos guste o no nos guste, es el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de Maduro. No sé, era eso, como reflexión. Escuchamos y luego... Perfecto. A mí lo que me extraña también es por qué la contra venezolana de allí, de Venezuela, y en cada caso no han hecho ninguna manifestación ni nada, cuando en realidad sabemos que son muchos. Entonces, eso, bueno, me extraña, que me parece bien, que igual es que también he leído que la oposición de alguna manera también están en contra del secuestro de hidrocarburos latinoamericanos, pero me extraña no hayan habido alborotos en Caracas de la manera que quieren cogerlo todo. También es una pregunta. Hola, yo primero quería hacer una pregunta. Si te hablo en catalán, ¿me entiendes? O... Perfectament. Sí? Sí. Doncs la meva pregunta és, hi ha un tema que em preocupa molt i és los que han assumit ara el govern de Venezuela, la imatge que s'està donant és que estan passant per tot el que diu Trump. És real? O ens pots explicar una mica què està passant? Me he apuntado yo también, No te atreves. Yo no sé si es una estrategia o no una estrategia de esa, ¿cómo digo? De esa normalización que encuentro en el gobierno actualmente de Venezuela con la DESI, ¿no? No sé si es una estrategia o es que realmente hay en cierta forma, ha habido un consenso en que Maduro realmente se ha sacrificado en estos momentos para dar tiempo a una reacción más contundente, o realmente se ha dado como previsto así, ¿no? A ver, porque nadie dice que en el asalto del secuestro de Maduro han habido unos 100 muertos, ¿eh? No penséis que lo que dice aquí la prensa, que no ha habido enfrentamiento ni ha habido nada, ¿eh? Ahí hubo enfrentamiento, y la prueba está que hay 30 y tantos de la seguridad de Maduro que eran cubanos, y eso, los cuerpos van para Cuba, han ido para Cuba. Es decir, ha habido mucho más. Entonces, yo lo que me extraña es no la pasividad, sino el aplomo en estos momentos. Entonces, pienso, ¿es una estrategia o no es una estrategia? ¿O qué es lo que está pasando dentro de Venezuela? Porque también hay más factores internacionales que juegan, ¿no? Ya lo sabemos más o menos. Quien pueda estudiar un poco la cuestión de los BRIC, la cuestión de la SEA, la cuestión de las rutas de la seda y el momento actual que vive México, porque México, la Zimbabue, es una estratega tremenda y además tiene un poder económico que eventualmente para mí en Latinoamérica se están liderando, si es Brasil o si es México, quién va a liderar por la parte de América Latina el proyecto de líder económico y de capacidad de reacción. Y es por eso que yo ahora me encuentro que no tengo explicación para ver a la nueva presidenta de esto con ese aplomo o pasividad. Es que a mí me está creando esas contradicciones, ¿no? Porque vamos, la reacción más normal sería una reacción de enfrentamiento, digo yo. Bueno, pues si tú me secuestras a mí, yo te voy a buscar a Marco Rubio, o te voy a buscar a ti, y no voy a dejar que Trump salga del país si no van a tener problemas. Si Trump sale del país, yo, como gobierno venezolano, le pondría problemas.
y le pondría la picota, eso está bien. Por eso, a mí esa forma no me... Dionis. No, a mí me hubiera gustado que hubieras indicado algunas claves internas dentro del movimiento de la izquierda chavista, ¿no? Es decir, qué papel, a tu juicio, juega Delcy y qué papel juega, por ejemplo, el ministro de Defensa. ¿Cuál es la relación interna dentro de la izquierda, porque tiene que haberlo, o de las distintas fracciones de la izquierda chavista, frente a lo que ha pasado? Porque es evidente que hubo un acopio de traición para que alguien traicionó a Maduro y dio la ubicación de Maduro en todo momento, ¿no? Parece evidente, ¿no?, que eso fue así, ¿no? También porque ¿qué papel juega el comandante de las Fuerzas Armadas de Venezuela con respecto a esas horas, ¿no? Bueno, los cubanos, no es que llegaran los americanos y en 2 minutos mataran a la gente y ya está. Eso es mentira. Eso es un relato falso que habla de la magnificencia, de la operatividad de las Fuerzas Armadas estadounidenses. No, estuvieron resistiendo 2 horas, 2 largas horas, hasta que se les acabó la munición. Los cubanos, claro, tuvieron que morir, porque no tenían la manera de abastecerse. Pero también es significativo el hecho de que el operativo estuviera protagonizado por helicópteros americanos, que es, digámoslo así, lo más vulnerable en una ofensiva o en una acción militar. Los helicópteros son muy vulnerables con respecto a la artillería, pero a la artillería básica. Y además, en Venezuela, las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen 2 sistemas antimisiles y 2 sistemas que compraron a Rusia hacía solo 5 años. Es decir, hay un montón de incógnitas que sí que conviene que se sepan, ¿no? Es decir, porque la pasividad de las Fuerzas Armadas venezolanas, más allá de la prepotencia de Estados Unidos y de la incapacidad para hacerle frente, sí que al menos se esperaba un acopio de dignidad. Si tú ves que en el cielo de Venezuela, de Caracas, hay 80 helicópteros que además pueden ser abatibles desde los misiles o desde otras armas que tenían allá las Fuerzas Armadas de Venezuela, ¿por qué no se utilizaron, no? Hay muchas incógnitas por descifrar, muchas incógnitas, y cuanto antes se despejen, yo creo que sería lo más conveniente, además, ¿no? Para desarrollar un sentimiento de solidaridad que esté basado en los datos reales de lo que ocurrió. Ahora hay muchas lagunas y me hubiera gustado, y además ahora tienes la posibilidad de hacerlo, sé que te parece bien, de explicarnos, según tu punto de vista, por qué ocurrieron estas cosas que además a nosotros nos preocupan. Teresa. Vale, son 2 preguntas pequeñas. Lo que yo me pregunto es cómo se habla tan poco ahora
del presidente de Venezuela y de su señora y qué les espera en el futuro. Y otra pregunta, se está hablando muy poco lo que es los mandatarios de Europa, cómo están tan inmunes ante lo que está pasando con el Trump y que quiera ahora invadir esta pequeña colonia o lo que sea, que pertenece también a Europa, está entre Europa y está entre Estados Unidos, o no sé, si lo tengo entendido así, también es algo de Europa. Joan, Bueno, A veure, no hay pregunta. han passat des del dia 3 a avui, que és 14, si no m'equivoco, han passat 11 dies. Abans, fent broma, explicava que a Chou Enlai li van preguntar que què pensava de la Revolució Francesa. O sigui, li van preguntar als anys 70 del segle passat i va dir és massa aviat per fer una valoració històrica. Per tant, ara hi ha moltes preguntes que tenim a sobre que ens és difícil, amb el fang informatiu que vivim, que fins i tot el que ens arriba per xarxes a vegades no te'n pots en refiar, o sigui, acabar de tenir una idea de cap a on van les coses, no? Del ritme de desenvolupament del procés a Venezuela i a nivell d'Espanya, no? I a nivell general. El que sí que em sembla que és important és pensar com a vegades algunes maniobres teòriques d'alguna anomenada esquerra produeixen elements de desmobilització profunda. Samuel ha parlat al principi del concepte d'imperialisme i com a principis del segle XXI grans teòrics que van tenir edicions de llibres de centenars de milers i que sortien a totes les televisions i que venien de l'esquerra, alguns de l'extrema esquerra, van pontificar que el concepte d'imperialisme ja no serveix per analitzar les coses. Que havien passat a la fase de l'imperi, que els estats ja no existien, que hi havia una... En fi, aquest tipus de coses. Això ha sigut profundament desmobilitzador per l'esquerra. A molts ens va provocar dubtes en aquell moment, perquè estàvem en un moment molt pitjor que l'actual. I, per tant, penso que és important que tinguem en compte que hi ha conceptes que són útils per pensar les coses. L'altre concepte és aquesta idea de si els Estats Units estan en una fase de decliu. Això va contra el sentit comú, perquè veiem que el paroxisme de l'administració Trump, que no és cap boig, altra cosa és que sigui un xulo de bar de salón de l'oeste, però de boig no ho és. Representa interessos molt concrets i els representa molt bé. Ens faci pensar que als Estats Units està més fort que mai. Això sembla el sentit comú, no? Perquè si ataca aquí, ataca allà, en fi, tot aquest tipus de coses, doncs escolta, ara Iran, Groenlàndia, no sé, Mèxic, en fi, tot aquest tipus... No, Cuba, tots els escenaris mundials. Xina, de fet la gran contradicció d'ells és sobretot Xina. I jo crec que sí, que el problema que té l'imperialisme nord-americà és que està en un decliu brutal. O sigui, el dòlar està deixant de ser la moneda d'intercanvi, va a poc, massa a poc, ja ens agradaria que anés més ràpid, però està deixant de ser el... L'únic que li queda és les 800 bases militars que té i el gran poder militar. Llavors, aquests actes que semblen que té molta energia, potser estan expressant, potser és massa d'hora, com he dit al principi, per valorar-ho, però potser estan expressant precisament una debilitat de fons que fa que tingui d'emprar la força, la coerció imperial, diguem-ne, fins als últims extrems.
i acabo perquè m'estic allargant, però volia dir, no podem jutjar el que està passant, el que està fent avui el govern de Venezuela avui. És massa d'hora. És massa d'hora. Ara és el moment de, amb tots els elements crítics que tinguem i en tots els dubtes que tinguem, agrupar forces per defensar el procés. Hi haurà temps per valorar, però ara el moment és de màxim perill. I crec que el que estan fent és una retirada tàctica molt intel·ligent, perquè a vegades els exèrcits s'han de retirar. Sí, el més valent haver sigut enviar no sé què. El més valent haver sigut d'arribar no sé quants helicòpters. Amb el que s'està jugant és una cosa molt dura. És el poder dur i despullat. I llavors l'element tàctic aquí juga un paper. Si l'element tàctic després és una traïció o no, com diuen alguns, ja ho veurem. Avui, des del meu punt de vista, el que ens toca és dir paciència, recolzar, fer actes com el que estem fent, no? Hi ha una manifestació el dissabte o el diumenge, en fi, posar-nos amb això i estar atents. I no sé, he parlat massa. Yo no estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo, que esto desanima a la izquierda. Lo que pasó con los judíos, con Palestina, que se ha hecho al final, sí, hemos hecho reuniones, pero están allí sin nada, muriéndose. Ahora viene Venezuela, pues de noche a la mañana, 2 meses que si aquí no entran, que si el ejército y tal, que igual, lo cogen al presidente del gobierno, lo secuestran, y americanos muertos no hay ninguno. Que se diga, igual hay algunos, pero ahora está el hombre hablando, el presidente de América, que quiere esto, que quiere lo otro. Estamos todos... Yo creo que esa no es la política. Yo creo que tiene que ser una política de alianza y enseñarle la unidad a América, creo yo. Porque si no es que la izquierda, sí, bueno, manifestación Barcelona de qué, de Venezuela. Si no han hecho nada los venezolanos, no sé, te sientes, yo me siento sin ánimo de nada, porque si ahora atacan cualquier país y nadie dice nada, incluso Europa, con Ucrania, estamos dando dinero y venga dinero a los europeos para mantener una guerra ahí, o sea que es complicado el tema es complicado, y depende de lo que uno diga. Parece ser que para la izquierda, este tío parece que... Pero yo creo que estamos en un momento delicado y no sé, ¿qué hace Rusia? ¿Qué hace China? ¿Vamos a aliarnos con ellos? Decía, por ejemplo, decían los chinos que cada día necesitaban 800.000 bidones, 800.000 bidones de petróleo que lo compraba Venezuela. Eso se ha roto. ¿De dónde saca el petróleo ahora China? De Rusia. Esos son intereses, yo creo que los intereses tienen que, no sé, ayudarse mutuamente, ¿no? Bueno, es muy complicado, muy complicado. Y desanimado. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera preguntar más? No, Vamos vale. con esta tanda y si Hay queda bastante, y además un muy poco- diversa, ¿eh? estoy recordando los exámenes que me hacían a mí en el liceo y en el bachillerato. Coño. Este es un examen difícil, vamos allá. Oye, es que yo comencé hablando del lenguaje, comencé hablando de lo que se denomina la construcción mediática del consentimiento. Cuando el compañero hablaba de lo del régimen, el régimen es un concepto, una categoría en ciencias políticas para una forma de gobierno, etcétera, ¿no? El sentido, vamos a decir así, que se le otorga en el lenguaje coloquial es peyorativo. El régimen y tal y esto. Y eso va también casado con un montón de cosas que están asociadas a la comunicación. Por ejemplo, lo que dice Trump. Y tiene un poco con lo que
lo dice Trump. Lo dije hace un ratito, lo que se llama la saturación. Yo todos los días voy a opinar. El petróleo, yo soy el presidente de Venezuela, el petróleo es mío. Reúno las empresas, tengo ahí a Yo Soy John y más al lado, el de Repsol, ¿no? Viendo su... Exacto, lo tengo allí y tal, tengo a todas las empresas petroleras y yo voy creando un estado de ánimo, sobre todo cuando en este momento que nuestra resistencia pasa precisamente por la fortaleza moral, la fortaleza ética y la fortaleza en la dignidad, porque no es cualquier cosa, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con los compañeros que han manifestado sus preguntas y sus inquietudes con respecto a cómo pasa lo que pasa. Sencillo, porque el imperialismo puede. El imperialismo tiene la fuerza militar, la simetría científico-tecnológica con un pueblo y un país como Venezuela es abismal, y lo hace porque puede y quiere. ¿Me explico? No lo va a hacer contra China, contra Rusia. Es más, lo puede hacer hasta contra la Unión Europea. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Un poco cuando vayamos hurgando este alineamiento de las élites europeas con el proyecto hegemónico de los Estados Unidos, y no me refiero a Trump, podríamos retornar a la guerra que terminó en el 45 y ver todo ese recorrido, nos vamos a encontrar que ese alineamiento tuvo algunos matices de algún liderazgo dentro de la izquierda y la derecha, de Gaulle, por ejemplo. Es curioso, la mujer de la hija de Marie Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, el líder de la derecha francesa, fue la única líder europea. ¿No les llama la atención eso? Que dijo que está en contra de lo que hizo Trump con Venezuela. Y por ahí hay un montón de líderes de una llamada izquierda rebuscando qué coño decir. O sea, ¿qué digo ahora? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo planteo? Entonces, es ubicarnos también en el tiempo y en el espacio. Hay un montón de preguntas, como decía el compañero, incógnitas, que difícilmente yo puedo dar respuesta. Yo tengo especulaciones, pero no voy a hablar de especulaciones aquí. No sería responsable y más que ayudar, confundiría más. ¿Ok? Lo que sí quiero, como respuesta a esas inquietudes de Pepe y del camarada aquí, es decirle lo siguiente. Repetir, mejor dicho. La asimetría entre un país de 30 millones de habitantes que solo tiene armas convencionales y un país, una potencia nuclear y militar. Eso es lo que hace posible que hagan lo que hagan, que hagan lo que hacen. Puedo explicar todo el manejo de la inteligencia artificial aplicada a la guerra, por ejemplo. Levanté la mano a los que no tienen un móvil como este, pues. Este es un arma de guerra. Ok. Ahí estamos. Y luego hay otras cosas, ¿no? Porque ya deja una última parte que señaló el compañero sobre las alianzas, América Latina, reacción. Porque este es un tema crucial. Pero lo voy a hablar al final. Voy a ponerlo aquí. Sí, este es un tema crucial. Fíjate. Yo no puedo decir yo no puedo decir que, o mejor dicho, puedo decir que puede ser un escenario lo que pasó. Aquí estoy especulando. Puedo decir que fue un escenario lo que pasó, es decir, de los escenarios construidos desde un país pequeño. Dice, bueno, puede pasar, ¿no? Ahora, lo que sí tengo claro es que cuando el comandante Chávez, el 8 de diciembre de 2012, apuntó hacia Nicolás como el líder
de la revolución bolivariana acertó. Se lo puedo decir yo, me disculpan ese gesto arrogante, pero que hemos vivido desde el minuto cero este asunto. Mire, en el año 2013, porque, ¿sabes? También ustedes no tienen por qué saber el día a día de un proceso que te queda 9.000 kilómetros, las realidades, las situaciones. Del año 2013, Nicolás Maduro tuvo que comenzar a gestionar una situación en un marco de una transición de liderazgos y construcción de liderazgo y nuevos equipos, porque no olviden que a Chávez lo asesinaron, ¿ok? A Chávez lo asesinaron. La historia de Venezuela está escrita en 120 años de petróleo, que cualquier presidente, y puedo nombrar todos de memoria, que ha estado en contra de las políticas de las transnacionales, primero de Rockefeller y después de los que vinieron, ese presidente o fue asesinado o fue sacado del poder por un golpe de Estado o todas las cosas juntas. Comenzando con Cipriano Castro en el año 1903, Venezuela vivió un bloqueo naval. La Bermúdez and Company Petroleum, que era una empresa asfaltera, el asfalto que salía de por allá de Caripito, en el estado de Monágano, ese asfalto fue el que cubrió las calles de Nueva York. Y ese caudillo se opuso a que se lo llevaran gratis, que tienen que pagarlo. Y este hombre fue traicionado por su compadre, digamos, que era su segundo a bordo, salió a operarse un problema renal y no pudo volver más nunca a Venezuela. Y podemos hablar de eso más adelante y yo les doy la lectura pues, que he hecho de este asunto. Entonces, Nicolás Maduro es un rehén, es un preso, un secuestrado, producto de esa disputa. Cuando Nicolás en el 2013 asume el poder, lo asumió en una situación muy compleja. Problemas internos en las filas del chavismo. ¿Por qué? Por el reconocimiento de su liderazgo, o no, o el respeto. Y siempre recuerdo que Chávez esa noche dijo, este muchacho me ha acompañado a mí, refiriéndose a Nicolás, dirigente estudiantil, dirigente sindical, del transporte, bachiller, no doctor, ¿no? Bachiller. Y él dijo, este muchacho me ha acompañado a mí durante 6 años como canciller y ha sido el arquitecto en la construcción de la CELAC, de la UNASUR, y él es un gran constructor de equipos de trabajo. Ahí nace una gestión más colegiada de la revolución bolivariana. Los primeros intentos fue poner a pelear a Nicolás con Diosdado, que si Diosdado tal, ¿verdad? Que Nicolás con el otro. Es decir, la gran construcción de Nicolás Maduro es que logró construir una suerte de liderazgo coral sobre un proceso complejo, aunque él es el presidente de la República y es la figura. Entonces, esto me hace pensar a otra cosita. Los peores años, claro, esto fue una agresión directa, pero ustedes no tienen idea, y perdonen la expresión retórica, de lo vivido entre el 17, 18 y 19 en Venezuela. Que por no haber no había nada. Y lograr primero la gobernabilidad y luego lograr derrotar a la derecha interna y al mismo tiempo buscar equilibrar los valores medianamente de convivencia y de vivir la gente, medianamente. Esto le dio no solamente potencia a su liderazgo, de hecho, una de las grandes actitudes de venganza de Trump es que él se fue muy dolido porque él no pudo con las estrategias
ya en ese momento habían manejado la cuestión de bombardear Venezuela en la mano de Esper, no, lo anterior a Esper, creo que era, voy a recordar el nombre, y lo paró John Bolton. Dijo, no, presidente, está loco, ¿cómo va a mandar ese país? Eso sería abriríamos un problema aquí. Bien. Entonces, de alguna manera estoy tratando de colocar elementos para el análisis en relación con el liderazgo que hay actualmente, la conexión con el presidente Maduro, y no es que de él sí esté tranquilacha, no. Yo creo que sobre ella hay una gran presión. Una presión imperial y una presión también interna de un pueblo que yo diría que ahora mismo la situación se agrava en los términos materiales, económicos, etcétera, de la vida. Y esto lo hace muy delicado. ¿Por qué? Porque podríamos estar al frente de una explosión inducida, explosión social inducida. Y esto es otro escenario. Luego, se habló y este es el punto que yo creo que es importante, el tema, bueno, pero si tenemos relaciones con esto, ¿con cuál? Con esto. Venezuela marcó como orientación estratégica en su constitución, producto del referéndum, producto de la constituyente, las relaciones multipolares, el multipolarismo, la multipolaridad. Y ahí se comenzaron a construir relaciones de diverso tipo, pero no todos van con el mismo convencimiento. No olviden que Brasil se considera un subimperio. Argentina, por su lado, tiene también su propio ego. Y no es casual que son estos dos países los que abortan el proyecto del Banco del Sur. Que el Banco del Sur nos hubiese liberado del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Después Lula, cuando retorna con el gobierno contra Bolsonaro, habla del Banco del Sur como una entelequia. Pero justamente los funcionarios de Itamaraty trabajaron para evitar buena parte de las alianzas estratégicas de sostenibilidad de la solidaridad internacional con los pueblos de América. No olviden que hay un presidente que le quedan 4 días allí, que ese no desaprovechaba cualquier oportunidad para criminalizar a Nicolás Maduro, que era Gabriel Boric. Tampoco olviden que cuando nosotros le ganamos las elecciones el 28 de julio de 2024, Lula y Petro intentaron enredar a López Obrador en la estrategia que montó la CIA y los demócratas para despojar a Nicolás de la presidencia de la República. Y saben que el ataque, les dejo eso también allí, ya no como conjetura, acusaron a Nicolás y al chavismo de haber hecho fraude. Ustedes lo que vieron fue una foto de una señora montada en un carro con un poco de papeles en la mano. En ningún momento, fíjense ustedes, el antes. Yo recuerdo que 2-3 meses antes de las elecciones, Venezuela tiene una figura de acompañante, que van no solamente organizaciones políticas, instituciones X, pero también van movimientos sociales a acompañar los procesos electorales. Y hubo 2 respuestas negativas a acompañar ese proceso electoral. ¿Cuáles países fueron los que dijeron que no? Brasil y Colombia. Y la excusa fue, tenían 3 meses, que era muy poco tiempo para preparar una misión. Como uno ya tiene unas edades, ya uno en esto no hay casualidades en lo absoluto.
los hechos ya van explicando el manejo del asunto, el resultado, y les pongo una evidencia que pasa con el tiempo. El año pasado, en Ecuador, Noboa, y que ganó las elecciones, el año pasado 24, no, el 24. Miren lo que pasó en la primera vuelta. La candidata Luisa González le ganó a Noboa en la primera vuelta, pero ganó bien, no es que ganó 2 puntos, no, le ganó bien y unos territorios, ganó con unos resultados. En la segunda vuelta hicieron 2 cosas. Declararon estado de sitio en esas regiones, y en todas esas regiones donde el correísmo obtuvo una votación bastante considerable, el resultado fue 93-7. 93-7. Eso es imposible, en términos estadísticos, eso es imposible. ¿No se acuerdan que esta gente de la ultraderecha venezolana decía que había ganado 70-30? 70-30. Y luego mostraban las actas y en todas partes era 69.3 y el resto era el chavismo. Eso es imposible. Pero además, recientemente en Honduras, el candidato de Trump ganó las elecciones y que denunció, no el candidato de Zelaya, del Partido Libre, no, el candidato también de la derecha dijo que le robaron 500.000 votos. Y como un país pequeño. Es decir, el enemigo ya tiene los instrumentos suficientes para adulterar las tecnologías que ustedes le den la gana. Y ni siquiera las tecnologías que ustedes se imaginan. El asunto está que la diferencia es que Venezuela se plantó y dijo no. El Consejo Nacional Electoral y en la sala del Tribunal Supremo los llama, presenten las actas, todos, y los únicos que no fueron ellos. Pero además dijeron, antes de las elecciones, date cuenta que yo participo como candidato a alcalde de Sabadell y digo que no reconozco lo que diga la Junta, sino lo que yo digo. Pero lo aceptan ustedes, lo acepta el país, lo acepta la clase política. No, eso no existe. Porque ellas tienen una página creada por la CIA, internet, y muy curioso, que se crea la confusión esa noche, recuerdo perfectamente, uno ya tiene los datos a las 6 de la tarde, ya sabe lo que pasó. Y lo sabe de fuente, sabe, no es que un exit poll. ¿Por qué me detengo a explicar esto? Porque ese ha sido uno de los elementos que han utilizado para la construcción del consentimiento y el narcotráfico. Y aquí vengo con las alianzas, porque eso está conectado con ello. Tanto Petro por un lado y como Lula por el otro, no son parte del proyecto bolivariano. Y lo digo ahora con mi responsabilidad. Porque yo, es más, no olviden que Petro era enemigo de Chávez. Petro despreciaba a Chávez. Pero Petro, yo creo que en el fondo le tenía envidia, y lo digo ahí para que lo tengan, le decía envidia, porque él como guerrillero no logró, ni como político logró, lo que logró Hugo Rafael Chávez Frías, siendo un teniente coronel de por allá de un monte, un indio, en la política, y trascender como trascendió. Y el caso de Lula, mira, te vuelvo a insistir, en política, los que están metidos en estos rollos no hay casualidades. ¿Qué cosa? Le pongo 50% de aranceles y luego una llamada y nos pusimos de acuerdo. ¿No se acuerdan? No, ya no hay aranceles contra. Entonces, ahora dejo eso para las conjeturas. Es decir, Venezuela se enfrenta sola a este asunto. Sola, no sola. Con Cuba, con Nicaragua. Porque no olviden que lamentablemente a Bolivia la rompen internamente. Algún día sabremos también, ¿no?, el papel de esos liderazgos y lo que pasó allí. Entonces,
¿quién fue, y con esto sí termino quién fue que impidió el ingreso de Venezuela a los BRICS? Entonces, perdón que no estoy haciendo retórica, estoy dando datos. Esos están allí. Y los datos en la política se leen, cada uno los lee como le dé la gana. Nosotros tenemos el derecho también de leerlos como los leemos. Y todos los países miembros fundadores de los BRICS, menos Brasil, había manifestado el beneplácito de que Venezuela se juntara a los BRICS. Una hipótesis. ¿Por qué? Por una razón fundamental. Lula había pactado con los demócratas. Y ahora sí voy a hacer una especulación. Voy a especular. Lula estaba preso. ¿Sí? Por una fake, un lawfare de esto, pero estaba preso. Es decir, los mismos que lo llevaron preso, lo sacaron. ¿Quiénes son? El juez Moro, de Bayol, el fiscal, el juez tal No, el Departamento de Estado, ¿vale? El Departamento de Estado. Es decir, ok, es el Departamento de Estado el que actúa. ¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner está presa en su casa y no va a salir? Tendría que haber una revolución en la Argentina. Porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo que la tenían que eliminar de la política. Entonces, si nosotros volvemos al imperialismo, ¿se dan cuenta? Sin querer. Estamos hablando de eso. Es todo un sistema de poder. Y para confrontar ese sistema de poder yo tengo que construir alianzas. Pero estoy trabajando con gente que es parte del sistema de poder, son instrumentos del sistema de poder. Y entonces esas alianzas no han sido posibles o se han retrotraído, se han revertido esas alianzas. Vaya a saber ustedes en qué circunstancia cada cosa. Entonces, yo voy a reiterar una cosa. Yo creo que la victoria de ellos va a ser siempre la desmovilización de nosotros y el desánimo. Siempre será. Y yo no tengo fórmula. Yo creo la reunión, la comunidad, el diálogo, no solamente entre camaradas, sino también con el otro, que se pueda dialogar alguna cosa de esta, es importante. Pero vuelvo a insistir, el desánimo y la desmovilización, que está casadita una cosa con la otra, conecta allí. Estamos en desventaja, claro. Pero ¿quién dijo miedo? Pues estamos allí. Y luego, hay cosas que parecen una derrota. No sé, yo creo que todavía habría que dejar pues esas evoluciones. Lo explicó bien Joan ahí con su referencia a Chou En-lai, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si habrá otras más preguntas. Estoy dispuesto, ¿eh?